Buenas tardes, pues ya hemos dejado esos 5 minutitos de gracia y de cortesía pues, para que la gente se vaya incorporando y pues vamos a ver este tema del profesor Cantera, que siempre nos ha pasado igual un poco desapercibido, su línea política, sin ser un hombre político, pero también tuvo una implicación. Con este título tan largo, y a veces ha habido gente que nos ha dicho, pero ¿de qué va esta conferencia? ¿No? La relevancia del contubernio de Múnich. El contubernio, nos explicará luego el profesor, se lo pusieron el régimen que había, se lo puso Franco ese nombre, ¿no? Y ha pasado la historia con ese nombre, el contubernio. Y bueno, el 5 y 6 de mayo, bueno, el 7 y 8 de mayo del 62, en la ciudad de Múnich, pues estaba programado el cuarto congreso del Congreso del Movimiento Europeo. Ya había empezado la Comunidad Económica Europea, había ciertos... ya tenía una historia, este era el cuarto congreso, y en España, desde el año 54, ya estaba creada la Asociación Española de Cooperación Europea, en la cual participaba el profesor Francisco Cantera, primero como miembro, y tuvo el cargo de bibliotecario en esa asociación. Y este congreso invitó a la asociación, hay mucha bibliografía y hay muchas historias ahí por medio que nos explicará el profesor. Y para algunos este congreso fue un paso importante en lo que luego ha sido la transición, ¿no?, española. Un encuentro de los exiliados, la oposición en el exterior y de la oposición en el interior. Ya nos contarán ahí más cosas, la campaña de desprestigio, la prensa, los destierros y confinamientos. Y gente importante, nos van a sonar muchos nombres de los que cite. A mí me llama mucho la atención que antes de ir, Gil Robles ya mandó una carta al gobierno, que la hizo extensiva al ejército y a la iglesia, donde decía a qué iban. Y ahí se proponían una serie de temas que, bueno, los derechos de la persona, el derecho de opinión, el derecho de los sindicatos y de los partidos, la autodeterminación, la integración en Europa. Es decir, palabras que hoy, en esta situación actual, pues son de uso común, pero estamos hablando del año 62, pues tuvo que suponer una ruptura fuerte. Y yo me callo que el ponente es el profesor Aldecoa. El profesor Aldecoa, si no me equivoco yo, es madrileño. Bueno, nací en Madrid, pero soy vasco. Nací en Madrid porque mi madre fue a visitar a su madre que vivía en Madrid y yo nací antes de tiempo. Bueno, Mis hermanos nacieron en Bilbao. Eso es, con Aldecoa. Y con un mes pues ya fui a vivir a Algorta, que es la casa donde yo heredé de mis padres en Algorta. Sí, a mí se lo preguntaba porque, claro, Aldecoa, Luzárraga, pues claro, no suenan apellidos vascos, y por eso digo, madrileño. Soy vasco por todo. Sí, pues catedrático de Relaciones Internacionales, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Para muchos es el académico español de referencia en todo el proceso de la construcción de la Unión Europea. Es decir, veremos que tiene más de 90 artículos, 90 y tantas colaboraciones en obras colectivas, 30 libros, ha dirigido más de 33 tesis, ha coordinado más de 18 publicaciones, es decir, y todas, muchas dirigidas a ese ámbito. Vicerrector de la Universidad del País Vasco, y tenemos la anécdota de que nuestra delegada, Laura, fue alumna suya. Fue alumna suya y ese ha sido también un motivo de contacto con él. Decano del departamento de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, doctor honoris causa por la Universidad de Bucarest, si no quiero yo, y ahora es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Los que
de las instituciones cívicas que propugnan eso, conocer más Europa, ser más Europa. Y hablaba con él antes, que yo recibo su publicación, la newsletter gratuita, y entonces pues uno lee los discursos, las articulados que sacan, ¿no? Cosas interesantes y de verdad que os lo recomiendo. Y yo acabé mi ponencia. Le toca a usted, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu amable presentación. Lo primero que les quiero decir es que yo vengo aquí encantado. Yo doy vueltas por muchos sitios. Mañana estaré en Las Palmas en un curso sobre Sahel, que me ha encargado el Ministerio con importantes profesores. En Casa África, la semana siguiente estoy en Lérida, la siguiente en Valencia, y así muchas cosas. Yo procuro ir a todos los sitios que me invitan. En este caso, he venido con especial interés. Al principio dije que sí, pues porque había que decir que, porque digo que sí a todos. Y me dijeron hasta con un año, me dije, no hombre, cuanto antes, en un año a lo mejor me he muerto. Vamos a vernos antes. Pero luego, cuando descubrí la figura de Francisco Cantera Burgos y sobre todo la obra que ha hecho el aula, pues me entusiasmó. Me entusiasmó la figura, me entusiasmó su trayectoria, me entusiasmó que era un catedrático como yo, pero de la universidad, entonces se llamaba de Madrid. Yo fui primero del País Vasco y después fui de la Complutense, ahora soy emérito. Y me entusiasmó su figura. Y sobre todo, que a pesar que yo le he dedicado, traía aquí 3 libros, de los que hemos publicado nosotros, pero nos lo hemos dejado sobre este tema, a pesar de que yo he seguido, pues, la labor de estos 135 que estuvieron en Múnich, a él no le tenía identificado. Pero me ha alegrado enormemente que haya una fundación que se ha encargado de poner en valor su trabajo, su conocimiento, su amor, bueno, al tema que trataba como filólogo, que es el judaísmo, pero también a Europa, también a la democracia. Y precisamente por eso fue uno de los 118, parece ser, pero a lo mejor son más, que estuvieron en Múnich. 180 o 190, no, perdón, 90 del interior y 35 del exilio. Y después he visto y preguntado también que jugó un papel en la Asociación Española de Cooperación Económica, de Cooperación Europea, que dirigió Gil Robles, padre, Gil Robles y Quiñones, hasta que se produce el proceso, la transición y la Constitución, donde el Consejo Federal Español, que presidía Madariaga, se traslada a Madrid. Nosotros tenemos la mesa en la asociación nuestra que tenía Madariaga en París, que le había hecho un importante urbanista. Y por lo tanto, lo que hay que resaltar es lo que tú ya has dicho, que de esa reunión de Múnich, de la que ahora de referencia, va a surgir la transición política 17 años después. Porque a partir de entonces, que estaban completamente desunidos, ustedes fíjense que entre esos 37 exilados y los 90 en Madrid, pues no se habían visto nunca. Habían estado en bandos opuestos. Alguno de ellos, cuenta el propio Quirós, pues había matado, uno se había matado el hermano del otro. De tal manera que todavía estaba la guerra encima. Lo importante de esa reunión, ¿qué fue? Pues que se reúnen por primera vez los que están en dos bandos distintos e intentan hablar con tranquilidad, sin violencia, sobre el futuro de España y dentro de Europa. A mí se me suelen olvidar los nombres y los textos, y por eso he traído aquí incluso el texto fundamental
que es el texto de lo que se aprueba en Múnich. Pero yendo al esquema que tenía preparado, ¿por qué fue relevante el contubernio de Múnich del 62? Tú has fijado bien las fechas, del 7 y 8 es el congreso, el quinto congreso del Movimiento Europeo Internacional, donde van a estar 1.500 delegados de todos los países, de más de 30 países, incluso algunos vinieron del telón de acero, porque estábamos en un momento en que Europa empezaba a tener buenos resultados económicos. Se empieza a hablar del milagro económico, especialmente como consecuencia de la política comercial del mundo, que surge del Tratado de Roma del 57. Y en Europa, sobre todo las organizaciones del movimiento europeo y de los federalistas, querían dar continuidad a lo que había sido el Congreso de la Haya del 48, en donde se planteaba, en el Congreso de la Haya saben ustedes que hubo dos grandes tendencias. Es la primera vez, después de la guerra, que se reúnen más de 600 representantes de toda Europa, entre ellos había españoles. Estuvo José Antonio Aguirre, estuvo, cuando no tengo apuntados los nombres, se me olvida, estuvo Italicio Prieto, estuvo un catalán más, me estoy refiriendo al 48. En el 48 surge el proyecto europeo. En el proyecto europeo del 48, en La Haya, va a haber dos grandes tendencias, unos federalistas y otros que eran más bien, solemos llamar confederales o intergubernamentales. El Congreso, como saben, lo presidió estamos otra vez, el primer ministro británico. El primer ministro británico no era federalista. Él no quería que hubiera una soberanía compartida por encima de los Estados miembros. Pero, sin embargo, de esa reunión, que le recomiendo un libro que nosotros hemos publicado, la primera vez que se ha traducido en una única lengua, en castellano, porque los textos originales, las memorias de La Haya están en 3 idiomas, que son los 3 idiomas de que hablaban. También es curioso, que hablaban, no había traducción, hablaban especialmente en francés, en inglés y en alemán, y se entendían. Luego, de idea también que en aquella época había una cierta formación importante. Entonces traducimos entero al castellano el libro, el que podía haber traído uno y haber dejado en la biblioteca, del Congreso de La Haya. Pero es que es el elemento central. En aquel momento donde hay grandes diferencias, sin embargo, llegan las conclusiones. ¿Y las conclusiones cuáles son? Pues que de momento los federalistas querían que se convocaran unas elecciones generales y se hiciera un parlamento y que empezara a funcionar ya. Los intergubernamentales no querían un parlamento europeo. Pero se llega a un acuerdo de que vamos a empezar con unas instituciones comunes, que es una comisión, que es la que lleva la iniciativa, que es lo que después surge en el Plan Schuman con claridad, en el año 50, un consejo que representa a los estados, una asamblea, le llaman, que después será Parlamento, que representa a la ciudadanía, y un tribunal que representa el derecho. Eso ya está en el 48. Y en el 48, lo que ceden unos y otros es que no se haga ya el sistema al día siguiente, sino que en el futuro, que de momento habrá un parlamento elegido por los parlamentos nacionales, por cooptación. No habrá elección directa. Pero, sin embargo, establecen que más adelante, cuando las circunstancias lo permitan, se crea. Quizá me he extendido demasiado en el preámbulo. Esto es para explicar por qué el 4º Congreso del Movimiento Europeo Internacional, que lo presidió Edgar Faure, que había sido primer ministro francés. Pero lo que es importante es que el que había sido presidente era Schuman, pero cayó enfermo y le sustituye unos meses después. ¿Y por qué era importante? Porque en aquel momento deciden que hay que hacer la elección directa del Parlamento Europeo, que era lo que estaba previsto, pero aplazado para no llegar a una confrontación
colaboración completa entre los distintos gobiernos. Y eso era el objetivo ese era el objetivo de esa cumbre, donde se reúnen 1.500 delegados. Eso era el 7 y el 8. Entonces, el secretario general, Van der Sende, invita también a los españoles, que en aquel momento pues estaba el tema bastante Castilla, que el ministro de Asuntos Exteriores había solicitado el ingreso de España ya estoy con las fechas, 8 y 9 de febrero, creo que es, 8 y 9 de febrero del 62. Por lo tanto, en Europa estaban con interés de lo que pasaba en España. Por eso Van der Sende les invita a los españoles 2 días antes, el 5 y 6, en el Hotel Regina, en un hotel al lado del otro, con el objeto de que se reúnan por primera vez los que vienen del exilio y los que vienen del interior. Y ahora contaremos cómo va esa reunión, que hay distintas interpretaciones. Y es Van der Sende, el secretario del Movimiento Europeo Internacional, el que quiere tener una reunión con los españoles. También quiere tener con algunos otros países del este, que también estaban en el exilio. También porque el objetivo del Movimiento Europeo era ampliar a toda Europa el proyecto europeo, que se acababa de poner en marcha pues, con el Tratado del 51, de la CECA y los 2 tratados del 57, de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad de la Energía Atómica. Por lo tanto, ¿por qué es importante? Porque para el movimiento europeo internacional era importante avanzar en el proyecto europeo y convocar unas elecciones de carácter general del Parlamento Europeo. Ustedes se acordarán que después esto se retrasó y no fue hasta el 79. Entre otras cosas, porque en medio entró el Reino Unido, que ya ponía pegas a todo, Dinamarca y y un tercer país que entra entonces, a Irlanda, que Irlanda tiene una posición distinta, muy proeuropea, completamente distinta, opuesta a la del Reino Unido. Y por eso se retrasa, y al final las elecciones al Parlamento Europeo no son hasta 1979. Y es también importante porque con ello, desde el punto de vista de algunos de los que hemos tratado estos asuntos, se inicia el proceso de la transición. Empieza a haber una relación especial entre los que están fuera y los que están dentro. Luego veréis que después de la Constitución, puestos claves van a ser gran parte los miembros que habían estado en Múnich. El presidente de las Cortes es Fernando Valer de Miranda, que va a ser el primer presidente del movimiento europeo una vez que esté en España. Veo que me estoy enrollando demasiado. Estoy en la primera página y tengo mucho. Porque quiero contarles a ustedes pues cómo ha sido este proceso. Pero yendo al grano, también hay que decir que por primera vez los que allí están van a decir que un elemento central es conseguir la democracia y la integración de España en entonces comunidades europeas. El segundo punto que tenía es hablar del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, del que ahora pues soy el presidente y que me siento muy honrado. Esto se crea el 8 y 9 de febrero del 49 en París, en la sede del Partido Nacionalista Vasco. El primer presidente va a ser un liberal, que es Salvador de Madariaga, un personaje importantísimo, que después sí tenemos, que creó hasta el Colegio de Brujas, que seguro que alguno de sus hijos ha estado recientemente o va a ir. Podemos contar alguna anécdota, pero no quiero seguir contando anécdotas del Colegio de Brujas. El presidente es Salvador de Madariaga y lo crean especialmente catalanes y vascos y algunos republicanos más. Ese es el nacimiento del Consejo Federal. Fue la consecuencia para España del
del Congreso de Europa de La Haya, que se celebró 6 meses antes, en donde en toda Europa se van celebrando distintos consejos federales, que son los que van a dar origen al movimiento europeo internacional. El primer presidente es el hijo de... no, el cuñado de Churchill, pero que lo cambian enseguida, porque este era más pro-británico, y el siguiente va a ser Schuman, el que hace la declaración. Los presidentes nuestros, que quiero nombrarlos, hemos tenido 10. El primero es Salvador de Madariaga, del 49 al 65. El segundo, Rodolfo Llopis, socialista, del 65 al 73. El tercero, del 76-77, Miguel Coll y Alentón, democristiano, de Unión, catalán. El siguiente es Manuel de Urujo, del PNV, que se acordarán ustedes que fue ministro de la República de Justicia y que evitó por muchas ejecuciones. Ha pasado a la historia como un hombre de paz que intentó en aquellos momentos tan difíciles pues tener una cierta cordura. En el 78 se le nombra presidente cuando ya viene el movimiento europeo que estaba en París a España y se fusiona con la Asociación Española, gracias, te lo sabes mejor que yo, la Asociación Española de Cooperación Europea, que presidía hasta entonces Gil Robles, al fusionarse va a ser presidente Fernando de Miranda. Y Fernando de Miranda va a ser el primer presidente de las Cortes, con lo cual ya ven ustedes que no era casualidad el que hubiera una relación tan estrecha entre el movimiento europeo y la Constitución. Los diputados, pues creo que hay 30 o 40 de los primeros diputados constituyentes que habían estado en Múnich. Vean ustedes el influjo que tuvo la visita de Múnich. Y después fue José María Carlos Bru en el 86 al 97, y después del 2004 al 2012 fue presidente del movimiento europeo, fue eurodiputado, y Carlos Bru ha cumplido el 28 de febrero 99 años y está perfectamente. Y me ha pedido que les mande un saludo muy cordial, que lo que quiere es que siga vivo, y vamos a hacer una celebración, posiblemente en Madrid, si Dios nos lo permite y le da vida, el próximo febrero, que va a cumplir 100 años, y donde vamos a hacer un acto de recuerdo, donde también van a coincidir los 65 años del contubernio de Múnich. Hasta ahora vivían 3, ahora no estoy seguro si no vive más que él, de los que estuvieron en Múnich. Y por último, José María Gil Robles, el hijo de José María Gil Robles y Quiñones, el de la CEDA, José María Gil Robles, que ha sido presidente del Parlamento Europeo, con quien me ha unido una especial relación en los últimos 20 años, en el que hemos escrito varios libros juntos, y que ha sido también presidente del Parlamento Europeo, como ustedes se acordarán, y presidente del Movimiento Europeo Internacional. Duró pocos meses Isabel Tocino, y después fue nombrado presidente Eugenio Nassarre, o Goicoechea, que igual algunos le recuerdan, que ha fallecido hace 2 años, y que ha sido presidente del Movimiento Europeo hasta que yo les sustituí en el 2018. He querido citar los nombres para recordarles, y para que vean ustedes que la característica del movimiento europeo es la pluralidad. Nosotros defendemos, en mi caso yo no tengo inconveniente de decir que soy socialista, pero defiendo a los demás partidos con la misma virulencia que puedo defender al mío. Incluso los conflictos que he tenido con algunos periodistas es por defender al Partido Popular, del que no soy entusiasta. Pero es parte de nuestra historia el crear una cosa, y de la historia europea, y de la historia del proyecto europeo después de la Guerra Civil, en donde los 4 grandes partidos
que al principio no participaron los comunistas, pero después han participado, han tenido una solidez completa, como hay ahora, y como hay ahora profundamente, a pesar de que nuestros medios de comunicación suelen decir lo contrario. Hay una unidad como no ha habido nunca en el proyecto europeo. Bueno, después si quieren contesto a estas preguntas porque me adelanto. En el Parlamento Europeo 70% son de los 4 grandes partidos políticos que están de acuerdo. Los periódicos nuestros solo hablan del 20%, que son 3 partidos políticos y que encima están divididos entre sí. Pero luego si quieren les doy los datos más exactos. Porque estoy en el punto 2 y tenía 10 puntos. El contexto histórico. El contexto histórico es claro. Tiene especial importancia España porque en aquel momento había pedido el ministro de Asuntos Exteriores la adhesión a la entonces llamada Comunidad Europea. Y existe una enmienda del año anterior ya estamos con los nombres otra vez, que se me van, con un diputado que se llamaba Birkelbach, un eurodiputado holandés, donde en enero del 62 consigue en el Parlamento Europeo aprobar un informe que decía que los países cuyos gobiernos no gozasen de legitimidad democrática y cuyos pueblos no participasen libremente en el gobierno a través de las elecciones no podrán unirse a las comunidades europeas. Por ese motivo, pues tenía mucha importancia esa reunión, porque el presidente del Consejo Europeo, Maurice Couve de Morville, pues ni siquiera contestó a la carta de solicitud de Castilla, porque entendía que había que aplicar esa decisión del Parlamento Europeo. Y por lo tanto, y después, con los sucesos acaecidos con los que estuvieron en Múnich, ya se complicó la situación de tal manera que ya se abandonó la idea de poder plantear o de una negociación en torno a la unión o por lo menos a la asociación entre España y la Unión Europea. El punto 4 es que Van der Sandel, el secretario, como he dicho antes, invita a los españoles a la reunión previa del Congreso del Movimiento Europeo el 5 y 6 de junio. Entonces es ilustrativo recordar, como lo hace José María Gil Robles y Quiñones, el padre, en la famosa reunión de Múnich del 4 de junio, que presidía junto con el presidente de los federalistas, Salvador de Madariaga, habían decidido que los dos grupos tenían que reunirse en 2 secciones distintas, en 2 salas distintas. Los 34 que venían del exilio y los 90 o 80 que venían del interior de España. La razón era porque habían tenido, pues hombre, habían luego una guerra, habían tenido un enfrentamiento total, seguían enfrentados, y sobre todo porque los del exilio exigían, para empezar a hablar, que el futuro tenía que ser una república. Los que llegaban del interior, especialmente José María Gil Robles, defendía lo contrario, que tenía que ser una monarquía. En la reunión que estuvieron ellos dos y algunos más, justo al encontrarse estos señores pues, que habían combatido de forma fuerte en 2 bandos distintos, llegan a la conclusión de que ese tema hay que dejarlo para cuando en España hay democracia y que por lo tanto no iban a tocar ese tema. Ese es el primer acuerdo importante. Ya sé que hay algunos libros que no cuentan eso. Yo la versión que utilizo es la de José María Gil Robles, hijo, la que él tiene escrita y la que él nos ha contado. Incluso su hermano que vive, Álvaro, cuenta la misma historia. Y a partir de entonces, además, lo que cuentan ellos es que los que se habían matado se abrazan y empiezan a plantear sobre el futuro de Europa. Y empiezan a redactar la declaración que les leeré a continuación. ¿Qué dice la resolución aprobada por los asistentes en el contubernio de Múnich? Les leo
porque después el gobierno de Franco pues dijo que eran unos traidores, que eran contubernios, que era algo que se había hecho para herir al sentimiento español, etcétera, etcétera. Y les leo textualmente: el Congreso del Movimiento Europeo, reunido en Múnich los días 7 y 8 de junio del 62, considera que la integración de todo país a la Europa unida, sea bajo forma de adhesión, sea bajo forma de asociación, exige en cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, significa: primero, el establecimiento de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el gobierno esté fundado sobre el consentimiento de los ciudadanos. Segundo, la garantía efectiva de todos los derechos de la persona humana, particularmente los de libertad individual y de opinión, con supresión de la censura gubernativa. Tercero, el reconocimiento de la personalidad de las diversas comunidades naturales. Cuarto, el ejercicio sobre bases democráticas de las libertades sindicales y la defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios por el de huelga. Quinto, la posibilidad de organizar corrientes de opinión y partidos políticos, así como el respeto de los derechos de la oposición. Ustedes fíjense, a mí me he sonreído porque lo de las corrientes de opinión era algo que se discutió al final de la etapa de Franco. Es decir, que el texto era un texto suavísimo, suavísimo. No había ninguna deslealtad contra España ni contra nada. Era simplemente el deseo, por primera vez, entre los que habían estado en dos bandos distintos en la guerra, de decir que querían esto, que querían unos elementos mínimos de democracia para España. Termina el comunicado. El Congreso expresa la profunda esperanza de que la evolución consecutiva a la aplicación de los puntos precedentemente enunciados permitirá la incorporación de España a Europa, de la que es un elemento esencial. Toma nota de la firme convicción expresada por todos los delegados españoles presentes al Congreso de que la mayoría del pueblo español desea que esta evolución se haga según las reglas de la prudencia política y tan rápidamente como las circunstancias lo permitan, en la sinceridad de todos y con el compromiso de renunciar a toda violencia, activa o pasiva, antes, durante y después del proceso evolutivo. Doy lectura completa al texto para que se vea que después el régimen y los periódicos de la época sacaron las cosas de quicio. He titulado El contubernio, los de Múnich a la horca, que es como en uno de los artículos José María Gil Robles también recuerda que en arriba había sacado un editorial donde se titulaba así, que los que habían estado en Múnich había que ahorcarlos, porque eran unos desleales para España. Y la expresión de contubernio fue del propio Franco. De las diversas definiciones de la Real Academia Española y de otros diccionarios se desprende que es una reunión con fines reprobables. Ya ven ustedes que no tienen ningún fin reprobable. Quieren la democracia para España y lo dicen en términos muy suaves, hasta las corrientes famosas, muy suaves. Sin embargo, las cosas se complican. Y de los que allí estaban, pues precisamente el gobierno tomó la decisión de, por un lado, los más representativos fueron confinados especialmente a Fuerteventura, a Lanzarote y al Hierro, creo que fueron unos 40. Otros 30 fueron expulsados según llegaban a Madrid, a Barajas. Concretamente, los hijos de Robles recuerdan que ellos fueron a esperar a su padre y que no les dejaron ni a su madre ni siquiera saludarle, porque a él le dijeron: usted tiene dos posibilidades, le confinamos a Canarias ya, o se vuelve a París. Y él dijo: pues prefiero volver al exilio. Y como saben ustedes, primero fue a París y después fue a Estoril. Y un tercer grupo que no tuvo sanciones directas,
entre los que creo que estaba Francisco Cantera Burgos. Pero sí creo que estuvieron molestados, que tenían vigilancia policial y que tenían algunas dificultades, especialmente el grupo de democristianos que se solían reunir en Madrid, donde él creo que participaba en la Asociación de Propagandistas. Y donde algunos de ellos, que he tenido oportunidad de conocerles después y que están vivos, por ejemplo, Óscar Alzada, recuerda cómo estaban perfectamente fichados. Óscar Alzada, en una conferencia pública, recordaba que cuando empezaron las reuniones de la transición, precisamente en la sede de Gran Vía de nuestro movimiento europeo, su madre le decía: vete bien peinado, que te van a sacar fotos. Es decir, estaba claro que estaban completamente fichados. Y aunque, por ejemplo, el propio Óscar nunca estuvo detenido, yo creo que era una situación parecida a la que tuvo nuestro hombre de aquí de Miranda. La reunión de Múnich es, por lo tanto, el comienzo de la transición. A partir de entonces empiezan a reunirse unos y otros olvidándose la verdad y con una relación muy, muy estrecha. Y tienes las principales figuras, van a tener una amistad tremenda, como tienen los hijos de unos y otros, especialmente los que estuvieron confinados. La idea del régimen de Franco era que si los confinaban y los dividían, los iban a separar, aquello iba a terminar. Fue lo contrario. Cuando los juntaron, empiezan a crear una semilla donde muchas familias de estos que han escrito en nuestro libro, en este libro han escrito, ponen ahí bien claro los que estaban en hierro, los que están algunos tienen abogados, pero que tienen un año y pico sin ganar dinero, pues se tienen que ayudar a los otros. En fin, eran gente con medios, pero un año sin ganar dinero es un problema. O un año y medio, algunos de ellos. Y crean una amistad eterna. Todavía los hijos y nietos tienen una relación. Es decir, que lo que hicieron para que desapareciera fue lo contrario, fue lo que crea una relación especial entre unos y otros. Ahí tenemos las listas. Leyendo las listas, yo vi ahora en casa, el día de Viernes Santo, estaba en mi casa de Horta, vi que estaba en la lista, que no me había fijado hasta ahora, Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa no es pariente mío, muy lejano, pero claro, me he fijado enseguida, pero es un gran escritor que ustedes se acordarán. Uno de los libros más importantes que hace Ignacio Aldecoa es El Lanzarote. Y claro, es cuando, bueno, no tengo el dato exacto, pero estoy casi convencido porque es el mismo año, es el 63. Es cuando está el Lanzarote confinado. Es decir, habrá que descubrir muchos más casos de estos, ¿no? Como precisamente como el confinamiento, pues se hacen novelas, se hacen un montón de cosas y se hacen amistades eternas. No he conseguido saber qué más amistades hubo. En aquel momento no había mujeres, pero sí les acompañaban las mujeres. Toda esa parte tengo algún rumor, pero no lo sé, por eso no lo cuento. Pero la relación estrecha que tuvieron esas familias ha sido presente hasta nuestros días, completamente, y siguen estando absolutamente presentes. En nuestros libros hemos publicado varias de las cosas de estos sucesores. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la reunión de Múnich salió el inicio de la transición. Y he dicho antes que no es casualidad. El caso pero hay muchos más. Por ejemplo, tomamos nota para que no se me olvide, José Federico de Carvajal, que este era socialista. Este fue el segundo presidente del Senado. Es decir, las figuras claves, y así pueden ver diputados un montón que no he traído la lista, que son los que están en Múnich. Luego los de Múnich, el querer perseguirlos, eso los consolida. ¿Qué ha ocurrido con el Consejo Federal Español en estos 48 años de democracia? Pues lo que ha ocurrido es que, obtenidos los elementos fundamentales, que era la democracia, y después el ingreso de España
entonces Comunidades Europeas, con el tratado del 12 de junio del 85 y el ingreso en enero del 86, hace ahora 40 años y unos meses y unos días, pues el papel del movimiento europeo se reduce, porque sus dos cuestiones fundamentales pierden fuerza. Y una vez conseguido, pues se diluye bastante. A pesar que sigue estando presente los objetivos del movimiento europeo, que era avanzar hacia la Federación Europea, que era el objetivo fundacional. Y especialmente el movimiento europeo en los últimos años, en los que he tenido oportunidad de ser vicepresidente y vicepresidente con Eugenio Nassarre desde el 12, o sea, desde casi más de 15 años, y después desde el 8, presidente, en el movimiento europeo internacional y de todos los locales, hay una máxima, un principio no escrito pero respetado, que es de Monnet, bien claro, en donde dice que el presidente del movimiento europeo tiene que ser afín al gobierno. Es una decisión claramente funcional, operativa. Lo que se trata es, en toda Europa, lo que se trata es que está previsto que haya cambios políticos en toda Europa, como ha habido muchísimos, pero con el objeto de que pueda tener más capacidad de diálogo, incluso de financiación, pues se trata de que sean afines. Y en estos últimos años, pues nosotros hemos hecho una gran actividad, especialmente porque en Europa se mueve el proyecto político, se mueve en un sentido mucho más positivo de lo que dicen los medios de comunicación. Ahora mismo se debate cómo avanzar en el proyecto europeo. Nosotros hemos escrito 40 libros, el último no lo tengo aquí, pero el último es consecuencia de una reunión que hemos mantenido en París, que se llama Hacia la hoja de ruta de la Europa soberana, que hemos tenido en París, en la Casa de Monnet, en la ciudad de Monnet, en el 24 y 25 de enero, recientemente. Hemos publicado el libro enseguida, hace 15 días, y es un libro, qué pena que no he traído más, pero que le recomiendo vivamente, porque intentamos explicar el debate que hay ahora mismo en Europa, que es cómo avanzar en la soberanía europea. Y hay pues varias posibilidades que unos mantienen, bueno, la mayoría mantenemos que hace falta convocar una convención para reformar los tratados y resolver los temas fundamentales, especialmente los de decisión. Incluso hay una resolución del Parlamento Europeo que dice que antes de la ampliación es imprescindible reformar la decisión. Si ahora la decisión no funciona a 27, a 35, es imposible. Por lo tanto, lo que hay es diversas propuestas muy claras en torno a profundizar en el proyecto federal. Y ahora se utiliza la expresión hacia la Europa soberana. Y hay otros que dicen que hay que desarrollar las famosas pasarelas, otros, hay un proyecto muy desconocido en España, pero que tiene enorme relevancia, que es una reunión que se ha mantenido ya en Berlín, a finales de enero, creo que el 29, entre los 6 países que tienen más riqueza y más población, que son Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y los Países Bajos, en donde a propuesta del ministro de Hacienda alemán plantea la necesidad de un avance, al menos con una cooperación que llaman ellos diferenciada. Empezar con 6 programas, 5 programas, que son 4 de carácter económico, competitividad, mercado interior, y 1 defensa. Ya, entre esos 6, y ese es el esquema que parece que tiene más viabilidad a corto plazo, y donde se han reunido los ministros de Economía
y de exteriores, al menos 4 veces que se sepa. Pero cuando ya hay un proyecto así, de tal envergadura, pues para que balance, mejor que casi se lleve en secreto. El problema es que ustedes verán en los periódicos europeos, en Financial Times, en los españoles no han dicho nada, es algo llamativo. Pero que no sé, bueno, a lo mejor hay alguna notita pequeña, pero no hay ni siquiera un comentario editorial. Cuando en Europa queremos, he tenido oportunidad de estar en la reunión de los federalistas europeos en Barcelona hace 2 fines de semana. En la reunión de los federalistas, que había 200 de 35 países, defendían como gran esperanza el empuje hacia eso. Aquí no se habla de eso. Estamos, bueno, por diversas razones. Yo le echo la culpa a la prensa. Pero posiblemente es una impresión a lo mejor poco fundada. Hay más elementos que explican el que ahora mismo no está en los medios, el que Europa avanza, y avanza mejor que nunca. Una revista en la que yo he escrito siempre, de la Unión Europea, la ZAD, que es una gran revista, saca un número especial dedicando al declive de Europa. Dice, ¿pero dónde vais? No hay un solo, bueno, igual hay, pero de los que estamos en la academia a nivel europeo, no hay nadie que diga eso. ¿Por qué aquí han juntado a 3 compañeros y se han lanzado por esa? Pues no hay quien lo entienda. Y lo digo con el convencimiento de que tengo reuniones, participo en el board del Movimiento Europeo una vez al mes en Bruselas, participo en los cumbres en París otra vez al mes. Ese no es el debate que hay en Europa, nadie cree en el declive. Y por último, es importante resaltar, bueno, también la prensa nuestra está criticando de una forma injusta a la actual presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, a través de unas declaraciones que no las contaron enteras. Ella hizo una reflexión sobre la situación que vive Europa, que es el mundo, que es negra como consecuencia de las intervenciones especialmente de los Estados Unidos y también de la guerra y también de la intervención en Rusia. Pero no dice el párrafo siguiente, que es: nosotros seguiremos defendiendo los valores e intereses europeos y el respeto del derecho internacional. Se comen esa frase. En la reunión que hemos tenido en Barcelona, nadie se mete con ella, nadie, ni con las instituciones, ni con la presidenta del Parlamento, ni con el presidente del Consejo. Esto es una cosa que en España está ahora, pero además con un juego cruzado que no hay quien entienda. No es un problema ni político, ni de derecha, ni de izquierda. A mi juicio es de desinformación. Y les diré un último dato objetivo, objetivísimo. Ustedes saben bien que el problema más gordo que hemos tenido en Europa como consecuencia de las exageraciones, por llamarlo de una manera, del presidente Trump, aparte de la guerra ilegal que está manteniendo actualmente. Antes de eso, el que señaló que Groenlandia iba a ser territorio americano, por las buenas o por las malas. Lo dijo con contundencia. 15 días después, 6 barcos de un noruego, un noruego, un británico y 4 de la Unión Europea, alemanes y franceses, nosotros no estuvimos ahí, hicieron una visita para apoyar a Groenlandia. Y donde establecieron, y sobre todo era una visita de reconocimiento, también mandaron, pues, no sé, 20 o 30 aviones, para reconocimiento porque es un territorio enorme, para empezar a estudiar cómo se podía hacer un despliegue. Ustedes saben que Trump pues los insultó, los puso que era aquello, en fin, los descalificó de una forma rotunda. Y sobre todo aplicó unas sanciones. Y dijo que en el plazo de una semana iba a producir unas sanciones comerciales del 15%, en 3 meses creo que iba a ser del 30% o algo así. Frente a eso, la Unión Europea reaccionó y dijo: el acuerdo que estamos a punto de ratificar en el Parlamento Europeo, la presidenta de la Comisión dijo: no hay acuerdo, se anula el acuerdo, no estamos dispuestos a aceptar. Es algo que tampoco la prensa nuestra lo ha contado,
pero el Financial Times lo ha contado de miedo. No sé por qué, no se ha contado, pero muy poquito. Cuando es la primera vez que se le ha parado a Trump, ha sido la Unión Europea. ¿Y por qué? Por sanciones, frente a sanciones comerciales, la capacidad que tiene la Unión Europea de comercio es ya mayor, ya era antes, mucho mayor que los Estados Unidos, en donde además pues ha llegado a un acuerdo con Mercosur, ha llegado a un acuerdo con la India, que son 3.000, ha llegado a un acuerdo con Australia, es decir, que además, perdón, y con esto termino, además, frente a Estados Unidos, que ha llegado un sistema de aranceles, que por cierto, el Tribunal Superior la ha declarado nulo unos días después, de tal manera que todos los 180.000 millones que ha ingresado de esos aranceles nulos los tiene que devolver, y en parte lo está devolviendo. Frente a la Unión Europea, que ha establecido acuerdos de libre comercio, donde prácticamente desaparecen los aranceles, solo 2% quedan en algunas cuestiones sensibles. Es decir, tiene una política alternativa. Y en esa nueva dimensión, la relación con los Estados Unidos comercial deja de tener el relieve que ha tenido hasta ahora. Por lo tanto, lo que quiero decir es que al final, y gracias a la capacidad comercial que tiene la Unión Europea, que sigue subiendo, por los nuevos acuerdos de liberalización comercial con 40 países, de los cuales les he contado los 3 o 4 más importantes, pero hay muchos más ya en vigor, pues es un freno claro y es un ejemplo claro de que la Unión Europea va para adelante. Y además, yo soy de los que digo no la Unión Europea, Europa, porque no hay que olvidar, por un lado, el Consejo de Europa y por otro lado, la Comunidad Política Europea. Se reúne estos días nunca me sale el nombre de la capital de Armenia. Antes estuvo en Copenhague, la séptima reunión, ahora es la octava, en donde los presidentes se reúnen cada 6 meses de 46 países, que representan 700 millones, que va más allá de la Unión Europea y que cada vez tienen más influencia en el mundo de forma colectiva. Es decir, por un lado la Unión Europea tiende a ser una federación y la Comunidad de Estados Independientes tiende a ser una confederación, es decir, se reserva para sí la soberanía total de todos los estados. Pero hay unos enlaces para establecer unas políticas en algunos aspectos. Por ejemplo, la última ya se trató de seguridad y defensa. Me estoy enrollando demasiado. Para terminar, les agradezco muchísimo que me hayan seguido con toda la atención. Y había, si no he perdido el papel, había preparado una conclusión. Bueno, había hecho una referencia, un recuerdo, había cambiado el nombre de la intervención, donde acepté la que me habían puesto, la relevancia del contubernio de Múnich 64 años después, y había añadido una evocación especial a Francisco Cantera Burgos. Para mí ha sido una enorme satisfacción encontrar esta fundación y conocer a Cantera Burgos, que es un personaje que desconocía, a pesar de su indudable interés, de ser universitario que en tiempos de Franco defendió la democracia y el hebreísmo y dio a conocer en gran medida la cultura judía. Al mismo tiempo estuvo integrado en los grupos democráticos del interior, aunque creo que no estuvo confinado tras el contubernio, desde luego estuvo en el contubernio, aunque sí estuvo de alguna forma vigilado. Esta ilustración de vuestra fundación me ha servido para lanzar el proyecto que teníamos algo garantizado de celebrar. Por un lado, el 65 aniversario del contubernio, que va a coincidir con el centenar aniversario de la vida de nuestro presidente de honor, Carlos Bru, que será el 28 de febrero del 27. Por otro lado, la solicitud que tenemos y que está en proceso en la convocatoria de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, donde queremos relanzar el reconocimiento de todos los presentes que estuvieron en Múnich. Por un lado, dar a conocer las biografías que hay sobre muchos de ellos, que son poco conocidas, como la vuestra. Incluso los que estamos interesados no los conocíamos. Pero hay bastantes más. Lo que queremos es, en estos próximos 6 años, de cada 70 aniversario del 2032, pues establecer
un proyecto en donde se dé a conocer la obra de todos estos autores que hicieron posible y que sembraron la democracia y el proyecto europeo en España. Pues muchas gracias. Me pongo a su disposición para contestarles a todas las preguntas que quieran. Pues muchas gracias, profesor. Saltas bien. Nos hemos aclarado mucho de esto del quantum verbo y demás, y está por ahí Pedro con el micrófono por si alguien... A mí me gustaría mantener un diálogo con ustedes. He dejado muchas cosas así sueltas, porque como profesor, pues me han dicho 1 hora y 1 hora, menos 3 minutos. Pero tenía muchas más cosas para poderles compartir. Y posiblemente algunas que he dejado a medias, estoy encantado de poder, o que pueden ser más conflictivas, o que pueden ser menos claras, o que pueden ser, me gustaría poder dialogar con ustedes. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la brillante conferencia que nos ha impartido, un tema tan interesante. Yo, de esta última intervención que ha realizado, sobre todo de este fenómeno del avance del movimiento europeo en los últimos años, sí que tengo curiosidad acerca de la influencia que el Brexit ha tenido en este avance. Si ha sido positivo, negativo o neutro a efectos de la integración de las instituciones europeas, y cuál es la perspectiva que se prevé con relación pues, al gobierno británico y su nuevo avance a las instituciones europeas, pues, después de que parece que no se mantiene una postura tan proatlantista, ¿no? como había sido tradicional el gobierno británico en las últimas décadas. Pues me alegro muchísimo tu pregunta. Cuando se produce el Brexit en el 21, como consecuencia del referéndum, creo que es del 16 o del 17, cuando no tengo apuntados los datos, a veces no acierto, pero el 16 o el 17 fue el referéndum. Se produce el Brexit definitivamente, no, en el 20. Pero fue una suerte, porque gracias a eso fue posible el plan de recuperación frente a la pandemia. El Reino Unido no quería saber nada de la ampliación del presupuesto, que estaba en el 0,90 y tantos, y lo había rechazado incluso el programa financiero para los próximos 7 años. Y se marcha, creo que es en enero del 20, y gracias a eso, en junio, se toma una decisión importantísima de, ya no me acuerdo las cifras, 150.000 millones, para hacer frente a la pandemia. Y gracias a eso salimos de la pandemia bien. Además hay que reconocer que la señora Merkel, que siempre dijo que no había que endeudarse y que era una cosa fundamental, cuando vio la pandemia, en el Consejo Europeo, creo que es de julio, del 17 y 18 de julio, ella fue la primera que dijo que esto es una situación excepcional. Y por lo tanto, a pesar de que ella había dicho siempre que no se podía endeudar, fue la primera que dijo, nos endeudamos. Y si hace falta, nosotros ponemos más de lo que nos corresponde. Estaban 2 días negociando y a las 5 o 6 de la mañana no llegaban a acuerdos, y las diferencias que quedaban lo pagó los alemanes. Porque dijo, hombre, hay que saber. Por lo tanto, ahora que además, no sé por qué se le critica a la señora Merkel, yo le tengo admiración y sigo teniendo la misma admiración, pero la prensa española, porque la prensa española está confusa en todo. Bueno, exagero, esta vez es confusa. Se mete con la pobre señora Merkel, que ha sido una dirigente excepcional. Ya les he dicho que no es de mi partido. Pero hay que reconocer a las figuras que han hecho posible, y en ese caso han hecho posible el plan de recuperación y el endeudamiento que hemos tenido para hacer frente al... Fue una suerte que se salieran. Si estaban dentro, no hubiera habido el plan de recuperación. Él lo vetaba. Sin embargo, usted ha hecho la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que se están acercando a marchas forzadas. Y sobre todo, Trump está ayudando. El Reino Unido estaba muy vinculado con los Estados Unidos. Ahora verán ustedes que el primer ministro se ha plantado y ha dicho
que no pueden utilizar las bases. Al final han utilizado una, de un problema, la de, ¿cómo se llama esta? Que está en el Índico, pero luego la siguiente no la ha dejado. Es decir, ha dicho bien claro que ellos no participaron en la decisión, ellos no van a participar en la guerra. Y sobre todo mantiene la misma posición del resto de los países europeos. Y está cada vez más cerca, en todo. Les puedo contar una impresión personal. En mediados de diciembre, estuvimos en la sesión de la Asamblea del Movimiento Europeo en Copenhague. Estuvimos con la embajadora noruega, que dio una sesión explicando los avances que ha tenido el Reino Unido con la Unión Europea. Un acuerdo general de todo tipo, después el acuerdo universitario. Saben ustedes que Oxford estuvo a punto de quebrar y se ha resuelto por un acuerdo de que se incorpora otra vez al espacio universitario europeo. Y nos hizo un análisis técnico de los avances que tenía. Después hubo un cóctel y nos dieron cava, un champán. En Copenhague, champán, porque es gente con medios. Y era un hotel bonito en el que nos reuníamos. Y un italiano joven le preguntó, pero vamos a ver, hemos entendido bien que hay un acercamiento técnico, que esto va bien, pero ¿cuál es su posición personal? ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Va a volver a entrar en la Unión Europea? ¿Y cuál es la percepción que hay en la calle? Y ella volvió a marear y a no contestar. Y a la tercera, el chico cogió la copa de champán y le dijo, vamos a ver, ¿no me puede usted decir cuál es su posición? Ya le contestó, as soon as possible, tan pronto como sea posible, después de tomar ya champán. Es decir, en el gremio, por lo menos diplomático, está claro que quieren entrar rápidamente. En el ámbito europeo, pues hay países que ponen pegas. Algunos, pues incluso en el movimiento europeo, hay algunos que dicen que a los traidores ni agua. Pero esas cosas es como lo que dijimos en Múnich. No se podían ver, se habían matado. Tendrán que entrar. Y tan pronto como sea posible. No tienen la menor duda. En un momento en que hay una crisis internacional, que es imposible saber a dónde nos va a llevar la guerra esta, a dónde nos va a llevar este presidente, es imprescindible que los que tenemos unas posiciones comunes nos acerquemos lo más posible. Y yo estoy seguro que será bastante rápido. De la misma manera que ustedes saben, en esa misma reunión estaba la embajadora de Islandia. Nos anunció ya lo que después salió en los periódicos, que tienen ya el 27 de agosto el referéndum y quieren entrar en enero. La prensa nuestra sigue sin contar, porque vienen a contar los desastres. No cuentan que hay 4 países que para el 28 van a estar dentro. El siguiente es Noruega. Noruega no ha fijado fecha de referéndum, pero va a entrar. ¿Y por qué esa aceleración? Por Trump, porque tiene más miedo que un nublado. Se dan cuenta que eso produce una enorme cohesión entre los demás. Esa reflexión ven ustedes en el Economist, en Times, pero no ven en el país de que Trump está produciendo una cohesión entre los europeos. Vean ustedes el Eurobarómetro de mediados de febrero. Ha subido la apuesta por el proyecto europeo más que nunca. Más que nunca. Y en España no estamos ya de los primeros. Yo achaco a los periódicos, pero bueno. Pero lean la encuesta. La encuesta es increíble. Están a favor, están completamente en contra de la guerra que ya había empezado, de la guerra de Irán. Están en contra de la guerra de Rusia, de la agresión rusa. Están a favor de las ayudas europeas a Ucrania. Están a favor de la política de defensa en un 80%, o sea, mucho más. Ha ido subiendo. No les preguntan si quieren la Alianza Atlántica o no. Les dicen, ¿quieren ustedes que tengamos una defensa propia autónoma de los Estados Unidos? Y dicen que sí, como leones. Porque el ciudadano... Estuve en una conferencia hace un mes. Van Rompuy, ¿se acuerdan ustedes? Que es un democristiano belga que fue presidente del Consejo Europeo hace
pues 8 años o 10 años. Van Rompuy dio una conferencia espectacular sobre el futuro de Europa, y donde había allí de todos los colores, y donde le vieron, sobre todo se veía el aliento que le daba a la gente. Van Rompuy le dice, ¿cuál es el problema que tiene Europa? Y él contesta así como le sale. Nuestros gobiernos, que van por detrás de los ciudadanos y del Parlamento, tenemos que empujarles a nuestros gobiernos para que demos el paso de una federación europea. Un hombre de derecha. Le preguntan, ¿quiénes son los que han acertado más en relación al tema de enfrentarse a la guerra de Ucrania? Y dijo, sin entrar en política, que no son ninguno de mi partido, Macron, Sánchez y Meloni, que ninguno de los tres son democristianos. Pero quiero que vean que aquí enseguida, si es de los nuestros o no de los nuestros, la liamos y perdimos la objetividad. Este hombre que ya está de vuelta de todo dice, bueno, estos son los que han sido más pacientes, ahora ya están todos en línea. Perdón que les cuente esos ejemplos. Es lo que oigo en todas las reuniones que estoy fuera, y que es un discurso completamente distinto al que estoy con España, donde estoy todo el día peleándome con mis compañeros periodistas especialmente, porque verán ustedes que tampoco hay profesores, ni siquiera políticos, que están escribiendo en contra de que hay que dar el salto. No, son los periodistas que están contando cuentos chinos. No sé si hay alguna otra pregunta, para no alargarnos. Aquí al fondo. Sí, a ver, pues si tienes el micrófono. allá dicho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todo. Mi pregunta sería qué relaciones tiene la Comunidad Europea con China y qué futuro esperan. Muchas gracias. Pues las relaciones con China no son buenas. Tenemos un sistema opuesto y por lo tanto tienen algunas relaciones comerciales. Pero está claro que no va a cambiar sustancialmente la relación con China. Estamos más cerca del modelo americano que del modelo chino. China, en este lío que hay ahora, pues está sacando ventajas, como es natural, y Rusia está sacando ventajas. Pero tenemos algunas relaciones comerciales puntuales, pero es un sistema casi antagónico. Nosotros no podemos avanzar mucho. El sistema es un sistema autoritario, es un sistema autocrático, la palabra técnica, y por lo tanto puede haber algunos avances de cortesía o pueden haber una relación en unas cumbres, pero con muy poco alcance. Nuestro alcance tiene que ser con la Unión Europea, con los países de Europa. En todo caso, con los países que están ahora formando lo que se llama la Asociación de Voluntarios, que son los que están dispuestos a mandar tropas, incluso a Ucrania, para garantizar la frontera en cuanto haya un acuerdo. Incluso hay 35 países, hay un cuartel general que se ha establecido en París, en donde están franceses, alemanes y otros. España todavía no se ha definido si va a mandar tropas o no, pero ha mandado observadores, están allí en ese cuartel general. Pero sobre todo está Japón, está Canadá, está Australia, está Nueva Zelanda y algunos más. Con esos son con los que tenemos que profundizar relaciones. Tenemos que profundizar muchísimo en este lío que hay. Y ese acuerdo de asociación es un primer paso, en el que están gran parte de los países europeos, incluso Noruega y el Reino Unido, que no están en la Unión Europea, y por eso se dirige desde París y no desde Bruselas. Tenemos aquí ya la última pregunta para ir acabando. Hola, buenas tardes. Gracias por la conferencia. Ha sido espectacular. Yo quería preguntarle por otro país que está olvidado por el Consejo Europeo a día de hoy, que es Rusia. En el contexto de la Europa de los años 80 y 90, ¿qué preocupación tuvo el Consejo Europeo sobre Rusia? ¿Se intentó algún acercamiento aprovechando el desmoronamiento del sistema
o simplemente se entró allí a hacer negocios? ¿O qué posición tuvo el Consejo Europeo con Rusia en esas décadas? Gracias. Pues hubo un intento de acercamiento. Por parte de Rusia. Y por parte de Europa. Y según con qué presidentes, con Gorbachev, indudablemente el acercamiento fue notable. Y por parte de él. Pero precisamente, es más, en Madrid, la Universidad Complutense le puso un edificio que era, y fue su casa de veraneo, que después se convirtió en un instituto que lo financiaron los rusos y que era primero para Europa Oriental y después fue un edificio que después fue el centro de gestión que yo tuve oportunidad de dirigir y después se llama ahora de gobernanza. Es decir, hubo un momento de una relación intensa. Mire, yo recuerdo que precisamente en la Universidad Complutense pues hubo un rector, Villapalos, muy contradictorio, pero que tuvo cosas muy buenas. Entre otras, creó los cursos de verano de la Complutense. En los cursos de verano de la Complutense, por cierto, por contarlo todo, no sé si alguno se acordará, fue gracias a una ayuda económica salvaje que dio Mario Conde cuando era presidente. Y a cambio de eso, Villapalos le hizo doctor honoris causa. Que viendo con perspectiva, pues no tiene sentido. Pero te voy a contar. La inauguración de esos cursos de verano, ¿sabe usted quiénes la hizo? Un encuentro entre Bush padre y Gorbachev. La primera vez que se veían. Bueno, costaría hacer esa reunión, cualquier barbaridad. Para eso tenía el dinero de Mario Conde. Pero quiero decir que en España hubo intentos. Y en este caso de un rector de derechas, dicho sea de paso, que es Villapalos, pero apoyado por, estoy seguro, ya no me acuerdo ni quién estaba en aquel encuentro en el gobierno. Y se complicó con Putin. Y se complicó con Putin. ¿Que podía haber hecho más? Posiblemente. Hay personas, por ejemplo, pues, Álvaro Robles, el hermano de José María, hijo de José María, que fue el comisario de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, y donde intervino en negociaciones con el propio Putin, él lo ha escrito, en donde en algún momento se conseguía alguna negociación, pero después él mismo escribe, aunque él por ejemplo, ahora ha estado contrario a que se le expulsara a Rusia del Consejo de Europa, porque entendía que estando dentro siempre se podría negociar algo. Y ahora, como saben, han expulsado. Bueno, ha habido sectores que han querido avanzar. A lo mejor se podría haber hecho más, pues tampoco le puedo decir. Pero lo que sí sé es que actualmente es imposible. ¿Que hay que conseguir acercar a Rusia? No tengo la menor duda. Pero hoy por hoy no puede ser. No puede ser. He tenido oportunidad de estar en Moldavia, he tenido oportunidad de estar en, ¿cómo se llama? La zona esta que está ocupada por parte de... No. En la parte de Moldavia hay una zona ocupada por los rusos. Transnistria. He estado allí. Bueno, he estado en toda esa zona. Ahora es imposible. Ahora tenemos que defender la defensa de la integridad territorial de los Estados miembros y desde luego de Ucrania. Y quiero decir una cosa más. La prensa nuestra estaba diciendo que en cuanto se vayan los americanos de Ucrania, Rusia avasalla. Llevan un año y un mes, desde el 3 de marzo, en donde prácticamente han desaparecido. No han avanzado ni un palmo los rusos. Y le doy datos de la defensa
de las personas que pueden garantizar de la defensa que están ahí. Es decir, que al final el peso de la defensa fue por parte especialmente europea y de otros países democráticos. Incluso en defensa, la Unión Europea gastó más. Incluso en el último año hemos comprado algo a los Estados Unidos en un material que no era necesario, algo, pero un 2%, un 3%. Estados Unidos ya prácticamente, a pesar de que dicen los periódicos que es necesario, hoy ya prácticamente no le compramos nada. Le hemos comprado algo para los misiles que necesitaban, incluso España ha comprado algo. Pero una cosa accidental, eso ya los Estados Unidos se han retirado completamente. Y sin embargo, el frente no avanza. ¿Y el tema de fondo qué es? Pues que Putin no puede reconocer que se ha equivocado, porque le cuesta el puesto. Entonces ahí hay una dificultad enorme de buscar una fórmula de salvarle la cara. Hay que salvarle la cara de alguna manera. Pero en un momento en que le está defendiendo hasta Trump, es imposible. Es imposible. Ya veo que tenemos que darle otro día al profesor, porque si no, no terminamos. Queremos yo comentaros el capítulo 9 del libro de Laura, de nuestra delegada, donde explica muy bien lo del contubernio. Ahí lo tenéis en la fundación. ¿Algún libro del contubernio? Hemos dejado ahí. Sí, se han quedado libros para los que quieran ampliar. Y para terminar, dar gracias al profesor en primer lugar, al ayuntamiento que siempre nos cede el local y sobre todo a los trabajadores que siempre ponen mil facilidades para que todo se haga bien. Ya sabemos que quedan preguntas ahí, pero bueno, igual ahora un momentillo podéis hablar con el profesor, pero no queremos que los trabajadores tengan que estar más rato por nuestra... Y yo estoy dispuesto a venir siempre que estéis. Ya, muy contento.